Ya es jueves, jueves de economía. Está con nosotros Diego Isaac López. Muy buenos días. Buenos días, Jazmín. Para la gente que nos ven y nos escuchan y nos critican también, hoy hablaremos acerca de las 40 horas laborales, porque es algo que desde que se puso en la mesa ha causado demasiada polémica y demasiada esperanza para muchos de nosotros. Hay que ver y hay que tomarlo en cuenta. Uno, primero dicen que se había desechado, sí se desechó, o sea, sí está fuera del radar, pero hay que también aterrizarlo un poco y decir que no está deshecha porque no la quisieron, no, simplemente cambió la legislatura y todo lo que no se hizo se desechó, como dice la palabra, y se quedaron solamente con la que hemos visto en esta semana. Ayer, por ejemplo, muy buena la de las plataformas digitales para los conductores, para los repartidores, también lo de las mujeres de 60 a 64 años, que ya también se ha venido, está haciendo, la reforma judicial que ha generado demasiada polémica, y me fue una. No recuerdo cuál es la otra que está por ahí, la ley Silla. La ley Silla que la platicamos aquí. Esas son las reformas que se colocaron en esta legislatura y se fueron caminando. Las otras se tuvieron que desechar y la de las 40 horas se fue por un lado. Decía el senador Monreal que se va a volver a tomar otra vez en cuenta lo que sucede y lo que queremos nosotros es que se vuelva otra vez a colocar dentro de la mesa para poderlo platicar. Hay que entenderlo un poco y saber dónde está posicionado México. México está en el número 1 de los países que más horas nalgas, se podrá decir así, trabajan. O sea, estamos ahí colocados y trabajamos alrededor de 2.240 horas al año. Si vemos, por ejemplo, Costa Rica, que es el que le sigue, 2.113. Hay que hablar y hay que dejar un lado. Hay que dejar un lado la parte de la eficiencia de lo que podemos decir. O sea, porque esto conlleva mucho al análisis. Vamos hablando de todo ese tipo de cosas y es lo que dice tanto los empresarios, las empresas grandes y tanto el mismo trabajador. O sea, el rendimiento y qué tan eficientes somos, dejamos por un lado y vemos solamente la parte de cuánto tiempo estamos. Por ejemplo, Países Bajos, Noruega y Alemania trabajan menos de 1.300 horas, o sea, casi un mes menos que lo que trabajamos nosotros. O sea, las vacaciones, las pocas vacaciones que nos dan, súmale todavía que esos países tienen un mes más. O sea, 750 horas menos durante el año trabaja menos esos países que los mismos mexicanos. Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, yo leí un estudio en la semana, un reportaje que decía el cómo sí. O sea, México no se ha puesto a pensar el cómo sí, porque nomás vemos el cómo no. Los empresarios ya sabemos el cómo no. O sea, no porque van a aumentar los sueldos, porque tenemos que contratar más gente, porque no nos conviene, porque las micros y las pequeñas empresas cómo van a poder colocar a los trabajadores, porque va a ser reducir. Entonces, hay algo que a mí me llama mucho la atención y me gustó mucho, y es aquí donde lo coloco. Decía el estudio, a ver, vamos dejando a un lado que 40, que 42, porque hay países en Europa que ya van en 32, o sea, ya están discutiendo 32 horas la jornada laboral semanal. Pero decía el estudio, ¿por qué no en lugar de estar nosotros discutiendo 40, 42 o 40 o 48, vamos discutiendo mejor un día más de descanso? Y aquí le va a hacer ruido a muchas personas que trabajan en oficina porque el 75% de los trabajos son administrativos. Muchos trabajan de 8 a 1 de la tarde, comen de 1 a 3. De 3 a 6 y media salen terminan su jornada laboral. Son 8 horas y media. Esa media hora se la cuentan el día sábado porque trabajan de 8 a 2, 2 y media de la tarde. Entonces decía, quítale las 2 horas de comer y deja solamente media hora, 45 minutos. Al final vives a 3 rutas de camiones de tu casa, a 25 kilómetros o 10 kilómetros, 15 kilómetros de tu casa. No puedes trasladarte a tu hogar en la hora de comida. ¿Qué haces? Te quedas en la oficina, te quedas donde mismo. Entonces decía, ok, quítale y dale 2 horas, dale 2 días de descanso al trabajador. Entonces deja de decir que sí o no, bueno, deja las 48 horas, divídelas, porque al final trabajamos lo mismo. O sea, al final estamos en la oficina, estamos en el trabajo en esos tiempos, de lunes a viernes, o vaya, de lunes a sábado en ese sentido. Entonces decía, quítalos. O sea, mete la reforma y coloca 2 días obligatorios de descanso. Si tú lo pones, y decía en la encuesta, si tú lo pones, el 95% de las personas decían, me gusta.
O sea, velo como una alternativa del cómo sí. Otro de los puntos que mencionan es, gobierno, tienes que voltear a ver apoyos a las micros y a las pequeñas empresas porque es el 35% de la economía del país, para decir cómo lo van a poder solventar. Es decir, un apoyo hacia ellos para que puedan otra vez acomodarse en ese sentido. Sí hay que verlo y hay que decirlo, no está deshecha las jornadas de las 40 horas laborales, no se ve para este año, pero sí lo van a retomar esta legislatura para poderlo discutir y ver hacia dónde va. No hay que emocionarnos mucho, desgraciadamente, porque en este año no se ve forma y se va a posponer para el próximo año para todavía platicarlo dentro de las mesas del Senado y la Cámara de Diputados y ver de qué forma sí se puede. Alternativas hay muchísimas, pero hay que tenerlo muy en cuenta de que esto no está totalmente lejos de poder llegar, pero tampoco se encuentra cerca. Así es, y esperemos que sí venga a beneficiar a las dos partes, tanto al sector empresarial como a la clase trabajadora, pues que también mucho lo requiere, pero yo insistiría en la eficiencia. Sí tenemos que ser más eficientes en el trabajo que nosotros presentamos, porque muchos decimos, cumplo las cuotas, cumplo las horas y ahí me la voy navegando de muertito, entonces, ¿cómo que no se vale? Muchísimas gracias, Diego. Hasta el próximo jueves. Pausa y regresamos con más a las noticias.